donde había todas las otras que sobrevivieron. Para poder partir, les dijeron, tienes que topar 10 maridos. ¿Qué hicieron? Se fueron, esos italianos, toparon 10 italianos, se casaron, una boda ancina. Y así es que pudieron partir las 10 chicas de Bergen-Belsen para Roma. Bravo. ¿Cómo es esto todo? De que hay una italiana que tomó a mi madre, la recogió, Sí. la detuvo en su casa. Y mi mamá tenía 18 años. Le dijo, senti mi chica, me parli y yo escribo la tu historia. Me hablas y te voy a escribir tu historia. Es así que sé los detalles, cuántos de ellos estaban, cuántos en el campo, así es. Bueno. Aquí es Roditi Rosa. Con su hija Rosa nació de su padre David. No sé si es suya, es Roditi Rosa, puede ser que Rosa es su nombre. Azan, alors on peut les lire, hein. Franco Lea, Azan Joseph, Azan Hadef, tu vois, il y a Azan Isaac, Azan Azikri, Rosina, Azan Jacob, Azan Rebecca, Azan Jacob, Azan Maurice, Azan Michel, c'est français, hein. Azan Alberto. De Jacob Franco de Boas, ça veut dire fils de, non? Fils de. De, c'est fils de. On aurait dit en hébreu Ben. Ben, oui. Ben, Jacob, Ben Obat. Azriki, de Isaac, Joseph. Every soul had a name. Cada alma tenía un nombre. As they walked through the gates of hell, they became a number. En el caminar en las puertas del infierno se hicieron un número. As they perished and rose to heaven, en muriéndose, sus almas subieron en el paraíso, mas quedaron un nombre. Every name deserves to be remembered. Cada nombre debe de, no nos debemos de olvidar. Tiene que acordarnos de ellos. En memoria de los nuestros. Rhodes fue siempre, hubo siempre gente aquí en Rhodes. Ya hablan que hay judíos en Rhodes antes de nuestra época. Sí. Entonces en los libros de los Macabís ya se mencionan que habían judíos aquí. Cuando pasó por aquí en el Doji Ciclo, Sí. pasó por aquí el rabino Benjamín de Tudela en España, Sí. y vio que había aquí 400 judíos aquí en Rhodes. Pero hay que saber que los judíos aquí eran romaniotes. Entonces, Hablaban griego. hablaban griego y también con la influencia griega y también romana. Sí. Es por eso que había los 400. En 1309, cuando llegan aquí los chevaliers del Orden de Saint-Jean, esto no sé decir en español, que me disculpan, y hablan aquí de una judería. Y lo escriben en francés, como se llama en faute ici, juiverie, pero en español judería. Sí, Y había una judería aquí. Sí. Y hay que saber que al principio, cuando vinieron los cruzados, los judíos les ayudaron para combatir los turcos. Los turcos que quisieron aquí entrar en el 480, quisieron entrar a Rhodes, pero no pudieron. Pero cuando los cruzados quisieron que los judíos se conviertan, ellos no quisieron, entonces empezaron a maltratarlos, a llevarlos como esclavos, y unos se fueron de aquí y se instalaron en Nice. Ah, sí. Cuando hubo la Inquisición, en 1492. Sí, un poco prima. Sí, la fecha, Sí, la fin de cuando se fue de España. Sí, cuando se fueron, la isla ya había caído, estaba en las manos del Imperio Otomano. Era Beyazid II que abrió las puertas de
de Turquía o del Imperio Otomano a los judíos de España. He dicho, ¿qué hombre puede ser tan estúpido para dejar partir de España la crema de la crema, los intelectuales? Ya vimos dónde cayó la España después. Sí. Cosa interesante, entonces, cuando los judíos arribaron aquí había, como dije, los romagniotis. Ellos viniendo, la surpeuplé, tomó entonces todas las tradiciones de España, la lengua, las trajeron aquí y se la sumergé. Sí. Alors, hay que saber que desde el tiempo de los turcos, fin a 1944, los judíos y los turcos vivían arriento de las murallas y los griegos afuera. Hubo mismo un tiempo donde el griego no podía entrar después de las 6 de la tarde en la judería, en la turquería. Entonces las relaciones entre los judíos y los turcos se iban muy bien. No tuvimos problemas con ellos, nunca. El judío tenía que pagar la taxa como los cristianos para poder practicar la religión aquí, que se llama la taxa, no me acuerdo, que me disculpen. Tenían que pagar como lo hacían en Turquía también. Sí. Aquí pueden ver entonces la influencia turca. Ven a los judíos, aquí es 1911, en el 19 siglo se ven cómo está la influencia turca sobre los judíos. Cuando vinieron los italianos en el 1912, van a ver cómo trocaron las cosas. Vamos al lado. Algo interesante es que debajo con la colaboración de la escuela rabínica aquí, teníamos un coro mezclado. Sí, mezclado. Cantaban chicas y hombres juntos. Esta es una evolución. Sí, de porque la alianza. como dije, las chicas con la llegada de los italianos se emanciparon muy mucho. Más no se tapaban la cabeza, ¿okay? Se vestían como en Europa y también les plazía mucho cantar, no más las romances, les plazía cantar las canticas italianas de Nápoles, las canticas de Verdi, todas estas canticas les plazía mucho. Sí. Muy mucho, sí, seguro. Dicen siempre que este hombre parecía al presidente de antes de Francia. Sí. La gente siempre dice que parecía al señor Sarkozy. Sí. Que nos mandaron los rodislis que vivían alrededor del mundo. Por ejemplo, esta cucharera. Sí. La cucharera, cada casa, o casi cada casa, tenía una cucharera. ¿Para cuál servía? Ahora, cuando teníamos invitados, gentes que venían en casa, les daban dulce. Sí. O la dulce de Portugal, o el xarope, o el dulce de gallo, de mandalina. Daban un dulce con agua helada y también un café turco, que no nos que decían siempre café de alegría siempre. Amén. Sí. Aquí tienes una Hanukkah aquí abajo. Sí. Hay que saber que aquí en Rodis hacíamos las Hanukkahs, las hacíamos con agua y aceite. Sí. Y dura más tiempo. Poco tiempo. Y también hay que saber que nosotros, sefardíes de Rodis, el Shabbat, encendamos la candela de Shabbat con aceite y agua y hay bastante, la flama quema del viernes hasta el Shabbat. Bueno. Mismo hoy en Cape Town, nosotros los sefardíes, los descendientes de los Rodis, lo hacemos así, con la candela de Shabbat la hacemos con agua y aceite. Y la mecha la hacemos con algodón. Sí, mi madre hacía esto. así, ¿no? Sí. Esto ahí es una mano para jarvar a la puerta de entrada. Sí. Esta hermosa
cosa, no le puedo dar un nombre. Sí. Ahí se metía la copa, o la copa con el chai. Una decoración. Aquí tenéis un poema escrito por un señor Al-Hadef que él no sobrevivió, pero habla de su pena y dice: acódrati, mi pena es muy fuerte por los que de Herodes se llevaron y por su tan mala suerte que a todos los quemaron en los campos de la muerte. De ellos siempre me acordaré, en mi corazón y en mi tino sus recuerdos llevaré, de su cruel destino nunca me olvidaré. Es un poema muy hermoso. Sí. Sí, sí. Eso servía para el chai, ya ves, muy turco. Sí. Esto es solo para el chai. Aquí abajo está escrito en varias lenguas y aquí tenéis ladino con letras, ¿cómo se escribe? Rashi. Rashi, sí, pero letra cursiva. Son fotos del centro comercial. Sí. El centro comercial que llamábamos la calle ancha. Ahí también la calle ancha, mira cómo está escrito. 1900. Hay mucha gente, sí. Aquí, cuando había una boda, cuando había... Esto era el Champs-Élysées de Herodes. Mira esta hermosa foto, estas chicas en el 1940. Hay que saber ya que en el 1939 fue el último vapor que pasó por aquí. De 1939 hasta el 44, aquí se quedaron. Entonces, de estos o de estas, no sé quién se salvó. Mas sé una cosa, reconozco esta mujer. Esa mujer se casó con un italiano y la guardaron en un convento. 1928. Bajo el fascista. Bajo Mussolini. Él y el gobierno italiano dio órdenes a que abrieran aquí una escuela, un colegio rabínico. Entonces la gente venía de Cairo, venían de muchos lugares de al lado de Herodes para hacerse rabino, Boel y Shochet. Tienen que saber que Mussolini, final 1937, no tenía nada contra los judíos. Sí. De Roma, el rabino tenía la misma posición que el papa, que los les prêtres. Tenía un amante que era judía. Eso dice, ¿verdad? Sí. Dicen a muchas cosas ancianas. Dicen que Hitler, el abuelo, era judío. Dicen de Franco que Franco abrió las puertas porque hay siempre una excusa. Hay Franco que sé. Que una son justificación. judíos. Miran aquí. Eso son diferentes épocas, escuelas dígicas aquí en Rodis. Estos aquí se hacen rabinos. Así con la... Mira, con el chapeo. Pero hay que saber que antes que hubiera las leyes raciales, los judíos también debían de hacer parte de la jeunesse fascista. Sí, exacto. Debían de hacer. Sí. Sí. Ah, sí, seguro. Hay una cosa que nos dice que es muy importante cuando estaba hablando de la Shoah, es que fina que, ¿cómo se llama? Mussolini, fina que cayó del poder, no dio el judío a Hitler. No hubo judío que fue deportado. Es así que fuimos deportados de aquí solo después de la caída de Mussolini. Cuando los alemanes arribaron. Los alemanes ocuparon Italia y las colonias italianas después que cayó Mussolini. Es así que se los llevaron a los judíos. Es así que hubo solo, pienso, 7.000 judíos que murieron, contando los de Herodes, en todo de la Shoah. Entonces que tuvo uno de 1852 y el otro de 1873, son ketubas. Como ya sabes que es una ketubá, no vos voy a la Sí, no, tenemos una... Ya sabes. Menaché. Mira, lo que es importante ver es que el que daba el diploma, mira,
Es el governo. Ah, sì. Il governo delle isole italiane dell'Egeo, collegio rabbinico con Vito Rodi, diploma di rabbino maggiore. Donc, ça significa grand rabbin, rabbino grande, però era il governo che lo dava. Sì, perché se pudeți vedere más abajo, hai la signatura del governador. Hai il rector, hai il bedin, il presidente del consiglio directivo y el gobernador. El otro es un diploma de rabino, simple rabbin. Aquí tenemos una hermosa Megillah de Esther del tiempo viejo. La Megillah de Esther aquí. Ah, sì. Sí, sí. Eliyahu Israel. Él quería que la gente supieran lo que estaban rezando, las pregueras. Entonces hizo una traducción, hizo muchas traducciones del hebreo al español. Aquí conozco uno, este señor se llamaba Chaim Menashe. Chaim Menashe, lo puedo reconocer, tiene la misma cara. Sus hijos eran amigos míos, vivió en el Congo. Se fue a Bélgica y de Bélgica se murió en América. Ah, sí. Su mujer era también una de las que se salvó del mismo campo que mi madre, sí. de Bergen-Belsen. Ahora os voy a contar lo que hicieron los italianos en el 1938. El cementerio estaba tocando las murallas. El cementerio judío por siglos estaba ahí. En el 1938 los italianos ordenaron a los judíos de desterrar a los muertos. No se puede. Me lo hicieron porque querían hacer un parque. Entonces mi madre con una hermana mayor tuvieron que tomar los restos del padre y de reenterrarlo en el cementerio actual, que está a 1,5 kilómetros de aquí. Esto es la entrada del cementerio hoy. Estas son las tumbas. Estas son las tumbas de la gente que trasladaron. ¿Entienden? Ven que son todas iguales y la más parte del mármol se lo tomó el, ¿cómo se llamaba? Le comte de... había aquí un fascista maldicho. Maldicho su nombre. Di Vecchio de Valsismond. El nombre me está... Sí, comte... no me está bien, discúlpenme. Entonces tomó el mármol para meter en su casa. Aquí podéis ver un casamiento en Rodis. Esta foto no es en la calle ancha, esto es en la calle de la escuela. Esto lo vamos a ver más tarde cuando vamos a hacer. Sí. Nos vamos a caminar, os voy a dar el nombre. La llaman hoy la calle de la escuela. Esta calle tenía 3 nombres. La llamaban la calle de los locos, después la llamaban la calle de los chastres. ¿Ah, sí? No, disculpen, la calle de los sabios.